Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la carpeta de recuperación resuelta. Vamos con la experiencia de aprendizaje 1 de segundo grado de secundaria Aprendo en casa. Título: Bienestar emocional y distanciamiento social. Experiencia de aprendizaje 1. Situación significativa. Milagros es un estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la pandemia. Sin embargo, comprende también que es mejor guardar el distanciamiento social para protegerse del COVID-19. ¿Cómo podemos ayudar a Milagros a entender y mejorar su situación? ¿Cómo podemos ayudarle a entender y regular mejor sus emociones? ¿Cómo podemos hacer para reconocer nuestras emociones y regularlas en tiempos difíciles como este del distanciamiento social? Propósito de la experiencia: plantear acciones favorables para cuidar el bienestar emocional propio y el de tu familia y sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Producto: elaboración de una representación, video, un afiche u otra idea creativa para proponer el cuidado de tus emociones y las de tu familia con la finalidad de sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Evidencias: organizador gráfico o afiche que sintetice las ideas centrales de los textos que leas. Collage o dibujo para representar las emociones, aquellas que te hacen sentir bien o aquellas que te hacen sentir mal. Encuesta para identificar qué emociones prevalecen en las personas en esta época de distanciamiento social y una tabla estadística a partir de los resultados de esta encuesta. Carta en la que se dé consejos y orientaciones acerca de cómo regular las emociones en esta época de distanciamiento social. Representación gráfica, afiches, dibujos o videos proponiendo acciones favorables para manejar adecuadamente las emociones. Experiencia de aprendizaje 1. Bienestar emocional y distanciamiento social. Aquí tenemos en este cuadro tabla las actividades que vamos a desarrollar. Actividad 1. Elabora un organizador gráfico para sintetizar las ideas de un texto. Actividad 2. Elabora un mensaje y represento de manera creativa. Actividad 3. Conoce tus emociones en tiempos de distanciamiento social. Actividad 4. Construye tus emociones positivas. Actividad 5. Elabora una encuesta. Actividad 6. Interpreta tu tabla de frecuencia estadística. Actividad 7. Elabora una carta. Actividad 8. Elabora una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. Actividad 1. Elabora un organizador gráfico para sintetizar las ideas de un texto. Antes de leer el texto, lee el título y los subtítulos del texto. Responde: ¿cuál es la relación que hay entre el título y los subtítulos? ¿De qué se hablará en el texto? ¿Cuál será el tema central del texto? La relación que hay entre el título y los subtítulos es que el título presenta el tema o de lo que va a tratar el texto, y los subtítulos tienen el rol de desarrollar los subtemas del texto. En el texto se hablará, tal cual dice el título, sobre los efectos de las emociones que se está provocando el distanciamiento. El tema central sería el mismo. Se explicarán los motivos y detallará. Efectos del distanciamiento social en las emociones. COVID-19. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? Ipsos 2020 mencionó que en la última encuesta realizada por Global Advisor, casi 14.000 personas de 15 países, el 43% de los encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Otro tercio, 34%, se muestra preocupado por su salud, mientras que el 15% se siente solo y el 12% está enojado por las restricciones a su libertad. Al mismo tiempo, sin embargo, más de la mitad, 55%, se preocupa por los que son vulnerables o débiles, mientras que poco menos de un tercio, 31%, se siente feliz de pasar tiempo con su familia.
Otro de cada 5, 22%, se inspira en la forma en que las personas se están adaptando. Esta mezcla de emociones podría reflejar los aislados que están realmente las personas, según los expertos, que dice que cuanto más estricto y duradero sea el aislamiento, más graves son los impactos psicológicos. Stuart Shankman, profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Northwestern de Chicago, dijo que los estudios han demostrado que las relaciones online son realmente similares en muchos aspectos a las relaciones cara a cara. Si la gente sigue manteniendo el contacto con sus amigos, colegas o familiares online, no se van a sentir aislados socialmente, dijo el profesor Shankman. Pero admite que para los extrovertidos que están acostumbrados a tener compromisos sociales más activos, las llamadas telefónicas y las videoconferencias podrían no ser suficientes. Independientemente de las preferencias sociales de la gente, los expertos están de acuerdo en que podría haber un impacto duradero en todos nosotros, ya que nos vemos obligados a soportar barreras que la mayoría nunca hemos encontrado antes. 2. Cómo el aislamiento está cambiando la forma en que pensamos. Greg Ciada, vicepresidente del Centro de Ciencias del Comportamiento de Ipsos en los Estados Unidos, dijo que el aislamiento lleva a la gente a desear la interacción social, y no conseguirla puede llevar a la desconfianza y al cinismo. Oren Brinkley Rubinstein, profesora adjunta de Medicina Social de la Universidad Carolina del Norte en Chapel Hill, está de acuerdo, diciendo que si los distanciamientos sociales continúan por muchos meses más, la integración a la vida normal podría ser más difícil para las personas. El profesor Shankman añade que la incertidumbre sobre si es realmente seguro hacer algo puede conducir a la ansiedad, porque la incertidumbre es uno de los mayores inductores de ansiedad. Si podemos reducir el estrés y la ansiedad, ayudaremos a nuestro cuerpo a luchar, añadiendo que estar estresado durante el aislamiento en casa tampoco ayudará a su cuerpo a combatir infecciones como el COVID-19. 3. ¿Cómo podemos enfrentarnos mejor? Los expertos dicen que aunque no hay una forma correcta o incorrecta de enfrentarse al autoaislamiento, una de las cosas más importantes que se puede hacer por sí mismo es crear o mantener una rutina diaria que permite interacciones, para que el aislamiento social no se convierta en su hábito predeterminado. Giasda dijo que mientras creamos nuevos hábitos porque los viejos se han interrumpido, debemos ser conscientes de no caer en hábitos que perjudiquen nuestra salud mental. Prepara un tiempo para comer o cenar juntos y cíñete a él. No trabajes mientras comes o no comas frente al ordenador, dijo Giasda. Tómate un tiempo para sentarte y hablar con aquellos con los que estás aislado. Mientras tanto, el profesor Shankman aconseja mantener una rutina similar a la que tenía antes de que se viera obligado a aislarse, como por ejemplo, seguir levantándose a la misma hora todos los días, vestirse para el trabajo como lo haría normalmente y hacer alguna actividad física. Identificar cuándo no se está comportando como suyo normal también es clave en su momento como este. Según los expertos, que dicen que estas medidas restrictivas podrían exacerbar los problemas de salud mental. Si está notando una gran diferencia en su funcionamiento diario, como no poder concentrarse en su trabajo o no cuidar de sus hijos, podría ser el momento de buscar ayuda, dijo el profesor Shankman. Solo la vida diaria básica, como no sentirse motivado para tomar una ducha o que el sueño se vea interrumpido, podría ser una señal. La mayor disponibilidad de terapias de salud mental proporcionadas online o por teléfono es un derecho esencial en este momento. Según el profesor Brinkley Rubinstein, la gente no debería tener que preocuparse por los costos del tratamiento de salud mental en este momento, dijo el profesor Brinkley Rubinstein. Por lo tanto, cualquier legislación estatal debería incluir facilidades para pagar estos servicios. ¿Qué necesitamos hacer? 1. Reconoce el texto titulado Efectos del distanciamiento social en las emociones. 2. Observa el texto. Fíjate si tiene título, imágenes u otros elementos. Antes de leer, responde de qué podría tratar el texto. El texto tiene título. Uso de subtítulos. No presenta imágenes de algún tipo. Parece ser una adaptación de una noticia de la Ipsos. Por lo tanto, podría tratar de los efectos psicológicos del aislamiento social a causa del COVID-19. 3. Lee el texto haciendo uso de las técnicas de la lectura. Subrayado, circulado, sumillado. Registra las palabras que no entiendas para que puedas buscar su significado. Palabras claves. Significado de las palabras.
según el contexto de la lectura. Inductores, la influencia que puede generar algo. Cíñete, rodear algo, adaptarse a algo. Exacerbar, agravar, provocar más mal. Legislación, conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Estas palabras son las que hemos subrayado anteriormente, aquí lo puedes apreciar. Inductores y bueno. Eso es lo que nos pide hacer Aprendo en Casa en esta carpeta de recuperación. 4. Responde luego a las siguientes preguntas. 4.1. ¿De qué se habla en el texto? El texto trata sobre los efectos y cambios emocionales que las personas están padeciendo a causa del distanciamiento o aislamiento social a motivo de la pandemia de COVID-19 y cómo podemos afrontar estos cambios y sensaciones. 4.2. ¿Qué se dice de ello? ¿Qué datos y porcentajes se presentan en el texto? ¿A qué problemas en referencia a los datos que se muestran? Se dice que estos cambios emocionales tienen explicación y claros motivos. Además se dice cómo podemos afrontar estos cambios. Los datos y porcentajes que se presentan en el texto son una encuesta y tienen la función de hacer comprender mejor la intención de la lectura. Estos datos hacen referencia a cómo es que las personas se están sintiendo a causa del distanciamiento. 4.3. ¿Por qué se puede afirmar que lo planteado en el texto es la misma situación de Milagros? Se puede plantear y afirmar esto a motivo de que Milagros está justamente presentando estos cambios y efectos emocionales de aislamiento social. Es prácticamente la explicación de lo que ella siente. 2. Durante la lectura del texto, escribe la idea más relevante de los párrafos 1 y 2. Párrafos 1 y 2. Se da una constancia y se explica cómo es que se está influyendo el distanciamiento social en la actitud y emociones de las personas. Esto lo recalca mediante una encuesta detallando los resultados. Escribe la idea más importante de cada uno de los párrafos del subtítulo 2. Subtítulo 2. La ausencia actual del contacto social está provocando cada vez más problemas de integración e interacción social en las personas. La incertidumbre puede llegar a provocar ansiedad, incluso debilitar al cuerpo. Escribe las ideas más importantes del subtítulo 3. Subtítulo 3. Es adecuado crear una rutina de hábitos beneficiosos para nuestra interacción social y para nuestra salud mental. Mantener una rutina similar como antes el aislamiento y evaluar constantemente nuestra salud mental. Detalles y opiniones sobre las terapias de salud mental en esta etapa. 3. Después de leer el texto, identifica el tema e idea principal del texto respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? El texto trata de los efectos del aislamiento social en nuestras emociones y cómo éstas pueden inducir a un deterioro de la salud mental, hábitos e interacción social. Se detalla además posibles formas de tratar y adaptarnos a estos cambios. ¿Qué ideas importantes nos revela el texto? Las ideas importantes que nos revela el texto son: las personas han tenido un cambio en su comportamiento a motivo del actual distanciamiento social. Estos efectos y cambios deben de ser regulados. Debemos de adaptarnos para así evitar tener dificultades en nuestra interacción social con los demás. Notar y evaluar nuestros cambios en nuestra motivación al hacer las cosas y la rutina. ¿Cuál es el mensaje que se transmite en el texto? El mensaje es que el aislamiento está provocando cambios y efectos que pueden llegar a ser perjudiciales en nuestra salud mental si no los enfrentamos. Organiza las ideas, tema, ideas principales, mensaje, y piensa cómo puedes hacer una representación gráfica con estas ideas. Puedo organizar mis ideas de esta manera: el cambio emocional, consecuencias y efectos, cómo enfrentarlo. Puedo hacer una representación gráfica dividiendo el problema y solución en una imagen dibujo. Elabora un organizador gráfico, un afiche o un dibujo que te permite transmitir el tema, las ideas y el mensaje del texto leído. Siguiente actividad. Vamos a hacer eso en la siguiente actividad. En esta etapa en la que poco a poco estamos reincorporándonos a algunas actividades, ¿cómo te sientes? En esta etapa me siento mucho mejor, porque adapté mi rutina y mis hábitos frente a la cuarentena. El impacto se alivianó. Elabora una tabla de tus emociones durante el aislamiento obligatorio y la etapa actual. ¿Tus emociones son las mismas o han cambiado? ¿Por qué ha ocurrido eso? Aquí tenemos esta tabla de ejemplo. Primero colocando el anuncio de la cuarentena, luego el pico de contagios y anuncio de la llegada de las vacunas. Son de por sí etapas de esta cuarentena, o mejor dicho, de esta pandemia. Y aquí están las emociones que sentimos: alivio, alegría, angustia, miedo, alivio, incertidumbre. Mis emociones no son las mismas.
han cambiado a lo largo del tiempo a causa de los sucesos que me ocurrieron. Actividad 2. Elabora un mensaje y represento de manera creativa. Revisar el tema e ideas principales del texto leído. Construir emociones positivas. ¿Qué necesitas hacer ahora? Actividad número 2. Representa el mensaje del texto a través de un dibujo o gráfico. También puedes hacerlo a través de un modelado con arcilla u otra alternativa. 1. Recuerda las preguntas que respondiste de la lectura titulada Efectos de distanciamiento social en las emociones. 2. Organiza y planifica tus ideas para que realices una representación gráfica u otra idea para tu comprensión de lectura. 3. Elabora y escribe una representación gráfica sobre el mensaje del texto leído en el texto. Efectos del distanciamiento social en las emociones. Representa tu comprensión. Puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar el mensaje del texto leído. 4. Recuerda la cantidad de palabras claves que registraste. Además, debes tener en cuenta los datos de porcentajes que se describe en el texto. La representación gráfica aquí lo tenemos. Aquí está el título, enfrenta tus miedos. Aquí tenemos unos tips, regula tus emociones, crea hábitos, sé lógico, piensa con claridad y evita caer aquí. Como puedes ver, los emojis representan o bien las emociones positivas o bien las emociones negativas. Aquí tenemos los ítems según el número y también el sí y el no. Ítems. Toma en cuenta los procesos para la lectura del texto, efectos de distanciamiento social en las emociones a la hora de leer, antes, durante y después de la lectura. Sí. Reconozco el mensaje del texto leído. Sí. Utilizo material que hay en casa para elaborar la representación de mi comprensión. Bueno, por supuesto que estarías usándolo porque también estamos usando papeles, estamos usando también creatividad y también eso no es necesario que lo expreses en una fuente virtual, también puedes expresarlo en una fuente física. Sí, soy creativo o creativa cuando elaboro mi representación gráfica. Sí, mi representación gráfica tiene un mensaje profundo. Sí. Si te das cuenta, el color verde puede representar de por sí lo bueno. Y el color oscuro es justamente donde tienes que evitar caer, representa esas malas emociones. De ahí su símbolo y la expresión de creatividad. Realiza la siguiente actividad. Escoge la emoción que más te acompaña en el aislamiento social. ¿Qué situaciones te llevaron a sentirla? ¿Cómo la manejaste? La emoción que más me acompaña es la incertidumbre, porque en realidad nunca se sabe qué es lo que vaya a ocurrir, qué situaciones pueden venir, lo cual a su vez me genera otras emociones. Pero todas parten de la mencionada. A pesar de que la incertidumbre siempre está presente, la manejo mediante la lógica y no dejo que influya de manera perjudicial en mi estado anímico. Probablemente hayas sentido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. ¿Qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? ¿Qué fue más importante para ti? ¿Cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos o amigas? ¿Por qué tomaste esa decisión? La decisión que tomé frente a las medidas de aislamiento fue, por supuesto, respetarlas, seguirlas y aceptarlas. Por lo tanto, fue más importante para mí la salud de ambos, no solo la mía. Me distancié ahora de ellos porque decidí que quiero estar bien, pero quiero que ellos también estén bien. Actividad 3. Conoce tus emociones en tiempos de distanciamiento social. ¿Qué necesitas hacer ahora? Actividad número 3. Elabora una infografía u otra representación, como dibujo, canción, afiche, acróstico, etc., representando cómo te sientes emocionalmente en la actualidad en tiempo de distanciamiento social. Previo a ello, revisa el cuadro de emociones. En esta actividad es importante que reflexiones, pienses y medites sobre cómo se encuentran tus emociones. Para ello te pido marcar una o dos o más alternativas del cuadro Mis emociones negativas sobre cómo te sientes. Míralas bien y en base a tu reflexión marca las que dicen cómo te sientes. Aquí tenemos un ejemplito. Y bueno, mis emociones negativas. ¿Qué sientes en estos tiempos de aislamiento social? Podemos marcar lo siguiente. Es solo un ejemplo. Miedo, soledad, arrepentimiento, frustración, indignación. 2. Analiza los aspectos que marcaste y evalúa por qué te sientes así. Responde si esto guarda una estrecha relación con lo que milagros está pasando. Me siento así porque hay muchas cosas que extraño de mi institución, las experiencias que viví, entre muchos otros. Además me di cuenta de muchas cosas de mi entorno, familia, comunidad, región, país y mundo.
En mi opinión, como me siento, sí tiene relación con lo que milagros está pasando. 3. Después de haber analizado tus sentimientos, elige una forma de representarlos gráficamente. Puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar cómo te sientes. Representación gráfica de mis sentimientos mis emociones. Aquí tenemos soledad, arrepentimiento, miedo, frustración, indignación, todo parte de la incertidumbre si te das cuenta. Realiza la siguiente actividad. Escoge la emoción que más te acompañó durante el aislamiento social. ¿Qué situaciones te llevaron a sentirla? ¿Cómo la manejaste? La emoción que más me acompañó durante el aislamiento social fue el miedo, porque temía que muchas situaciones negativas ocurriesen alrededor mío, como por ejemplo, que un familiar se contagie. Manejé esto poco a poco, cuidándome y siendo realista frente a mis miedos. Probablemente hayas sentido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas, contraviniendo las normas. ¿Qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? ¿Qué fue más importante para ti? ¿Cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos o amigas? ¿Por qué tomaste esa decisión? La decisión que tomé fue respetarlas, seguirlas y aceptarlas. Nos referimos por supuesto a las medidas. Me distancié de ellos porque quiero estar bien, pero quiero que ellos también estén bien. Actividad 4. Construye tus emociones positivas. ¿Qué necesitas hacer? Actividad 4. Elabora una infografía u otra forma más creativa que represente cómo te gustaría sentirte en estos tiempos de aislamiento social. Previo a ello, analiza el cuadro de sentimientos positivos de tus emociones. Selecciona una o más. Ahora sería interesante que hagas una representación de cómo te gustaría sentirte en estos tiempos. Elige una forma creativa de representar tus sentimientos positivos. Recuerda, mente y actitud positiva. Mis emociones positivas: paz, esperanza, felicidad, paciencia, solidaridad, asertividad. Infografía. Mis emociones positivas: paz, asertividad, paciencia, solidaridad, esperanza. Todo parte ¿de dónde? De la felicidad. Evalúo mi aprendizaje. Tenemos este cuestionario y tenemos que marcar según nuestra conveniencia, según cómo somos. Aquí te dejamos este ejemplo. Claro que puedes cambiar esta información según cómo seas tú mismo. Actividad 5. Elabora una encuesta. ¿Qué necesitas hacer? Elabora una encuesta en base al problema de la lectura, efectos de distanciamiento social en las emociones, considerando las variables de emociones y distanciamiento social que contenga 10 preguntas. 1. Recuerda la lectura sobre las emociones y distanciamiento social. Teniendo en cuenta estas dos variables de estudio, elabora una encuesta para recoger información sobre cómo son las emociones de tus vecinos o familiares en estos tiempos. 2. Puedes hacer un cuestionario de con 8 a 10 preguntas cerradas donde las respuestas tengan 3 alternativas, de las cuales deberán escoger una sola. 3. Al concluir, puedes iniciar a entrevistar a tus vecinos o familiares. Texto. Efectos del distanciamiento social en las emociones. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del autoaislamiento? Ipsos 2020 mencionó que en la última encuesta realizada por Global Advisor, casi 14.000 personas de 15 países, el 43% de los encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Otro tercio, 34%, se muestra preocupado por su salud, mientras que el 15% se siente solo y el 12% está enojado por las restricciones a su libertad. Al mismo tiempo y sin embargo, más de la mitad, 55%, se preocupa por los que son vulnerables o débiles, mientras que poco menos de un tercio, 31%, se siente feliz de pasar tiempo con su familia. Otro de cada 5, 22%, se inspira en la forma en que las personas se están adaptando. Esta mezcla de emociones podría reflejar lo aisladas que están realmente las personas, según los expertos que dicen que cuanto más estricto y duradero sea el aislamiento, más graves son los impactos psicológicos. Stuart Shankman, profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Northwestern de Chicago, dijo que los estudios han demostrado que las relaciones online son realmente similares en muchos aspectos a las relaciones cara a cara. Si la gente sigue manteniendo el contacto con sus amigos, colegas y familiares online, no se van a sentir aislados socialmente, dijo el profesor Shankman.
pero admite que para los extrovertidos que están acostumbrados a tener compromisos sociales más activos, las llamadas telefónicas y las videoconferencias podrían no ser suficientes. Independientemente de las preferencias sociales de la gente, los expertos están de acuerdo en que podría haber un impacto duradero en todos nosotros, ya que nos vemos obligados a soportar barreras que la mayoría nunca hemos encontrado antes. Tenemos aquí una encuesta, o más que nada la plantilla para una encuesta, con los nombres, la fecha, la opción para colocar preguntas y respuestas. Aquí te dejo la encuesta. Este es un ejemplo de 10 preguntas que podrías hacerle a un familiar, a un amigo, cercano, lejano. Claro, siempre que sea de forma online. Preguntas como ¿cómo te sientes durante esta etapa de distanciamiento? ¿Cuánto ha cambiado tu rutina? Etcétera, etcétera. Actividad 6. Interpreta tu tabla de frecuencia estadística. Elaborar una tabla estadística con los datos de la lectura, datos en porcentaje e interpretar los resultados. Bien, en esta actividad es importante que vuelvas a mirar, leer y analizar la lectura sobre los efectos del distanciamiento social en la salud emocional de los adolescentes. ¿Cómo puedes organizar los datos porcentuales de la lectura en una tabla? Puedo organizar los datos porcentuales de la lectura en una tabla de datos estadísticos dando uso a todos sus valores, tabla de frecuencias. Vamos a elaborar un cuadro de doble entrada de frecuencia y vamos a organizar la información del texto. También podemos aquí informarnos un poco más sobre qué es una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Tipos de frecuencias. Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias, debemos conocer los tipos de frecuencias que existen y cómo se calcula cada una de ellas. Existen frecuencias absolutas y relativas, así como frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Frecuencia absoluta. El número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Phi. Frecuencia relativa. El número de veces que se repite ese dato en relación al número total de datos. La proporción de veces. Aquí puedes leer completamente estos conceptos. También su valor, la forma de obtenerla, etc. Los datos son observaciones y mediciones de la realidad. Las características que medimos y recogemos son las variables. La tabla de datos se organiza de la siguiente manera. Primera fila, nombre de las variables. Columnas, filas, observaciones. Aquí tienes los datos. Aquí tiene la asignatura, la frecuencia. Son ejemplos, por supuesto. Bien, las tablas de frecuencia son estas. Primero, la primera tabla es sobre Ipsos 2020. Mencionó que en la última encuesta realizada por Global Advisor a casi 14.000 personas de 15 países, el 43% de los encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Otro tercio, 34%, se muestra preocupado por su salud, mientras que el 15% se siente solo y el 12% está enojado por las restricciones a su libertad. Tenemos las variables entonces como las personas impacientes por volver a la normalidad, las personas preocupadas por su salud, las personas que se sienten solas y las personas enojadas por las restricciones a su libertad. Aquí está la frecuencia absoluta. Pero, para poder saber la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, lo primero que debemos de saber es la frecuencia relativa porcentual, que nos las dijeron aquí. 43%, 34% y 15-12. Pero, si te das cuenta, si sumamos estos 4 porcentajes, obtendríamos 104%. Tenemos que hacer que sume 100%. La mejor manera de hacerlo sería, sabemos que son 4, restar a cada uno de estos porcentajes un 1%. 43 se convierte en 42. El 34 en 33, el 15 en 14 y el 12 en 11. No varía mucho el porcentaje. Y como ventaja vemos de que obtenemos aquí un 100%. Aquí lo tiene, restamos 1% a cada porcentaje.
Bien, ¿cómo hacemos para obtener de acá a acá? Aquí ya tenemos la información de que el total es 14.000, pero ¿cómo sabemos todo esto? Simple, acá hay una proporción. Para llegar aquí, tenemos que multiplicar este 100 por 140. Lógicamente va a ser lo mismo con estos porcentajes. Va a ser así que 11 por 140 obtendríamos esto. 14 por 140 esto. 33 por 140 esto. 42 por 140 esto. Y la frecuencia absoluta acumulada, sabemos de que la relación con la frecuencia relativa porcentual es bastante directa. Aquí el 0,42 es el 42%. Y aquí el 0,33 es el 33%, por lo cual también es fácil de llenar. Lo mismo haremos con esto. 55%, 31, 22. En este caso, para que se igualen a 100, vamos a restarle a este 1, 1, pero a este le vamos a restar un poco más para llegar a 100, pero para que la vez los datos tengan sentido y sean más exactos o precisos. Haremos así el mismo procedimiento. Estas de aquí son entonces las conclusiones. 5.880 personas impacientes por volver a la normalidad. 4.620 personas preocupadas por su salud. 1.960 personas que se sienten solas. 1.540 personas enojadas por las restricciones a su libertad. 7.000 personas en preocupación por los que son vulnerables o débiles. 4.200 personas felices de pasar tiempo con sus familias. 2.800 personas con inspiración por las personas que se están adaptando. 4. Interpreta tus registros de la tabla de frecuencia de datos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué puedes deducir? ¿A qué reflexión te llevan? ¿Puedes ubicar cuál es la variable? Etcétera. Puedo deducir que esta encuesta trajo consigo diversas variables. La variable problema es aquella que incluye factores inclinados a lo negativo, preocupación por los que son vulnerables o débiles. En cambio, la variable solución se inclina a lo positivo, feliz de pasar tiempo con su familia. Evalúo los aprendizajes. Tenemos aquí este cuestionario de criterios. Cuestionario y criterios. Las preguntas y el sí y el no. ¿Pudiste ubicar con facilidad los datos estadísticos de la lectura, efectos del distanciamiento social en las emociones? Sí. ¿Te fue fácil ubicar en los datos en la tabla de frecuencia estadística? Sí. ¿Los resultados de la tabla te dicen algo? Sí. ¿Crees tú que la situación de milagro se relaciona con uno de los problemas ubicados en la tabla A? Sí. ¿Te fue fácil comprender la tabla que elaboraste? Sí. Actividad 7. Elabora una carta. Vamos a organizar nuestras conclusiones para escribir una carta, un texto informativo, a Milagros aconsejándole sobre cómo llevar sus emociones durante el distanciamiento. Hay que recordar la situación significativa, es decir, el caso de Milagros. Recordar la lectura sobre los efectos del distanciamiento social en la salud emocional de los adolescentes. Organizar los datos y reflexionar. ¿Qué consejo le darías a Milagros para que ella pueda sentirse bien durante el distanciamiento social? El consejo que le daría a Milagros sería que analice su forma de ser y que mediante esto sepa si debe de cambiar su rutina para crear nuevos hábitos o si debe de ir a terapia en caso de su interacción social se vea muy afectada. 5. Escribe una carta dándole consejos que necesita. 6. Revisa lo que escribiste y corrige si es necesario. Aquí lo tenemos, la carta. Aquí puedes colocar la fecha porque es una de las partes más importantes de la carta. También el nombre, la firma y atentamente. Querida Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Sé que no te sientes muy bien últimamente. Te entiendo, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Pero déjame decirte que estoy aquí para ayudarte. Es así que te brindo algunos pasos para que puedas regular tus emociones. A mí me funcionaron. Crea una rutina con buenos hábitos. Regula tus emociones. Sea alguien lógico. Piensa con claridad. Sé que podrás aplicarlas. Éxitos. Si deseas, luego puedes escribirme cómo te va. Puedes dejar tu nombre, tu firma. Actividad 8. Elabora una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. Crear un video de 5 minutos u otra forma creativa para representar la importancia del cuidado de las emociones y así promover una vida saludable y feliz.
Hay que crear un video considerando las emociones actuales y las que quisieras sentir. Escribir por qué es importante cuidar las emociones. Escribir un listado de acciones para promover una vida saludable y feliz. Finalmente propongo plantear acciones favorables que puedan ayudarte a ti y a tu familia a mantener un buen equilibrio emocional en estas épocas de aislamiento social. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Bien. Antes de continuar con este último cuadro de criterios, déjame decirte de que esta actividad 8 la estaremos subiendo en un video aparte. Te estoy dejando los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Tú entras al enlace y podrás descargar solamente el video, para que no descargues este video larguísimo, solo la actividad, el video de la actividad. Bien, luego de eso, recién respondemos a esos criterios. ¿Te fue fácil ubicar los datos estadísticos de la lectura? Sí. ¿Crees tú que es fácil de comprender y determinar la frecuencia absoluta relativa en una tabla? Sí. ¿Crees tú que a través de los gráficos u otras estrategias pudiste comunicar cómo te sientes? Sí. ¿Te fue fácil comprender el mensaje de la lectura efectos del aislamiento social en las emociones? Sí. ¿Consideras tú que es fácil escribir una carta aconsejando a las personas sobre cómo mejorar las dificultades o emociones presentadas? Sí. ¿Crees tú que hacer dibujos, collage, modelando con arcilla, plastilina o hacer una representación gráfica te ayuda a comunicar tu estado emocional? Sí. ¿Te fue fácil plantear acciones favorables para mantener sus emociones equilibradas? Sí. Bien. Muchas gracias por ver este video, esperamos que te haya servido de algo. Recuerda, esta actividad, el video, lo estaremos subiendo aparte y los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado para que facilitemos tu descarga. Eso es todo, estaremos subiendo más videos. Bye.